antes de la explosión, se manifestó un platillo volador. Y cuando lo vemos, yo comienzo a reprender, vamos de rodillas a orar y a reprender que esos son demonios. Comenzamos a reprender, antes de la explosión, comenzamos a reprender. Y reprendimos y echamos fuego y ordenamos el nombre de Jesús. Pero nos despiertan unos gritos. ¡Ay, en serio, me! Y cuando nos despiertan, yo voy, ¿qué pasa? Ay, hermano, que yo no le creía a usted. No, hay mucho que no creerán. Yo no, oigan. Dios te bendiga, bienvenido una vez más a este humilde canal. Mi nombre es Kelvin de León, siervo de Cristo por su inmensa misericordia. En esta hermosa oportunidad estaremos tratando el tema que vieron en la descripción, y es acerca de los platillos voladores o de los ovnis. Tengo aquí a nuestro pastor y hermanos, los cuales estaremos tratando, hermanos, este interesantísimo tema a la luz de la palabra de Dios. Pasamos con el pastor. Puede presentar, pastor, su nombre. Amén. Dios le bendiga, hermanos, todos los que nos ven a la distancia, a la diáspora, también a los hermanos de la iglesia. Le damos la gracia a Dios. Y sí, hoy vamos a estar hablando de un tema que es importante, más en estos días que han aparecido muchos casos extraños. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre este punto, sobre este tema. Gracias. Bueno, podrían los hermanos presentarse, su nombre, si quieren, para luego pasar a una lectura de la Biblia, para así empezar. Mi nombre es Ángel Félix. Con respecto a este tema que está muy de boga, como persona entiendo que, como decimos aquí en Dominicano, cortina de humo para tapar casos que a nivel mundial deberían preocuparnos más a toda persona. Casos de las grandes guerras que están, casos de las enfermedades catastróficas que acosan a la humanidad, y entonces nos tiran esto para tratar de mantener a la persona con otra información. Perfecto, mi nombre es Daniel Félix, pues me congrego en la iglesia El Amor de Cristo Jesús para Todos. En verdad es un tema muy fuerte a debatir y bien amplio, el cual me place estar en él. Bien, mi nombre es Dewar Félix. Entiendo que este tema es un tema de mucho interés, ya que podría sacarle a todos ustedes, podría sacarle de algún tipo de duda que ya tienen con respecto a esto, y también con cosas que también han escuchado en la Biblia durante su desenvolvimiento. Bien. Vamos a tener ahora una lectura bíblica. En Deuteronomio 29:29 no habla del caso que vamos a tratar, pero es importante que se sepa esto. Deuteronomio 29:29 también con 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, 20 y 21, 1 de Juan capítulo 2 versículo 27. Vamos a ver Deuteronomio 29:29 primero, ¿qué dice? Muy importante esto. Dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20 y 21, dice que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios la trajeron por revelación del Espíritu Santo. La vamos a ver ahora, pero eso es lo que dice ahora. Dice así. Leo en nombre del Señor. Tengo también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y como vimos, y en 1 de Juan capítulo 2 versículo 27 dice que la palabra de Dios es de revelación del Espíritu Santo. Entonces, de modo que cualquier tema que se vaya a debatir
tenemos que pasarlo por esa palabra, por esa revelación. Porque dice bien claro que esto no es cuestión de lo que yo opine. Usted puede opinar lo que usted quiere y yo puedo opinar lo que usted quiera, pero lo que Dios revela por su palabra y por su espíritu, porque no puede aparecerse un espíritu, como yo he visto casos, y decirme una cosa que vaya contradictorio con la palabra de Dios. Por ejemplo, yo estaba tratando un tema ahorita con alguien, que no es el punto, pero voy a compartirlo, que me decían que le salen un espíritu de demonio y que le atacan y que esto y que lo otro. No. Eso es falso. La Biblia dice que ni el infierno entero puede con un hijo de Dios que esté caminando en santidad y integridad y conocimiento bíblico. Donde quiera que hay un siervo de Dios que esté caminando con Cristo, los demonios lo que se mandan. Y los brujos, donde llega un siervo de Dios que verdaderamente ande con Cristo y tenga la madurez y el conocimiento bíblico, porque la fe va a estar determinada por ese crecimiento espiritual. Entonces, donde quiera que llegue un cristiano, si hay un centro de brujería, no montan cabeza, ellos mismos lo dicen, no montan cabeza porque hay un cristiano. ¿Comprende? Entonces, usted no puede decir que es cristiano y que se le esté manifestando en una situación espiritual. Y este tema que vamos a tratar tiene que ver con eso, con el movimiento demoníaco. Lo vamos a ver al paso cuando ustedes comiencen a hacer la pregunta. Así mismo es, pastor. Entonces, vamos a empezar diciendo o haciéndonos la pregunta: ¿qué es un ovnis o un platillo volador? OVNI, en inglés, OVNI, la letra significa objeto volador no identificado. Bueno, en español, OVNI. Objeto volador no identificado. ¿Qué dice la Biblia? Sería la pregunta sobre estos puntos. ¿Existen realmente los platillos voladores? ¿Existen más creación en el universo de seres vivos? ¿Existen? Bueno, la palabra de Dios dice en la Biblia que más de lo que está escrito es pecado. Dios no ha revelado que exista. Y para mí, desde el punto de vista de lo que me revela la palabra, la única creación que existe somos nosotros. Ahora, ¿existen los platillos voladores? Sí existen. Sí existen, hermano, porque la Biblia lo dice. Vamos a leer en el Salmo 68, 17. Salmo 68, 17. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmo 68, 17 sobre los platillos voladores? Oiga lo que dice. Dice así: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. O sea, millones por millones son millares por millares son millones. El Señor viene de Sinaí en su santuario. Entonces, se cuentan los carros de Dios por millones. Entonces, ¿dónde más habla de carros de Dios? Bueno, en la palabra de Dios tenemos el caso de el profeta Elías, que dice la Biblia que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. También en Zacarías, Ezequiel capítulo 1. Búsqueme Ezequiel capítulo 1 y vamos a leer desde los primeros versículos. Vamos a leer Ezequiel capítulo 1. Ahí habla de unos carros redondos que tenían muchos ojos. Cuando usted estudia y le pide a Dios dirección, ahí usted se va a dar cuenta que lo que está hablando es de naves espaciales. ¿La tiene algún hermano? Tiene ahí. Léalo donde habla de ese tema de los. En el verso 4 dice: y miré, y aquí venían del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como de bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas
por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre. Léase el versículo 15. Verso 15. Sí, usted verá que dice. Dice, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de la rueda, oiga bien, y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Rueda. Su apariencia era ahora como rueda en medio de rueda. Y tenía muchos ojos, que eran como muchos bombillos, muchos luces, todo lo caro, ¿verdad? O sea, ahí está hablando en el Salmo 68 que existen los platillos voladores. Y nos está hablando también aquí en Ezequiel que existen los platillos voladores y se le manifestaron a Ezequiel, también con los querubines y eso. Y Nahum capítulo 2, versículo 4 dice que correrán como centella hacia la plaza los carros, pero ahí en este caso de Nahum no son los carros de Dios, sino los carros que Dios le permitió ver en el futuro cómo sería la humanidad con esos vehículos que se corren. Porque yo te decía ahorita que un caballo, ¿cuál es la velocidad de un caballo? Un caballo puede llegar a 50 km por hora, 30, 40. Pero tú no puedes comparar un caballo que corre 50 km por hora con un carro que te corre a 200. No, es así, pastor. Pero entonces, ahora, la pregunta de nuevo, si existen los platillos voladores conforme a la Biblia, ¿de dónde vienen? ¿Qué pasó ahí? Bueno, la Biblia dice en el capítulo 12 de Apocalipsis que en el cielo hubo una rebelión. Entonces, si los platillos voladores los manejan los ángeles, como vimos aquí, que habían seres vivientes maravillosos, querubines, que son una especie de ángeles con un poder terrible que Dios le concedió. Si existen en el cielo estos seres que manejan estos platillos del cielo, si en el cielo hubo una rebelión de parte de esos ángeles, que algunos de ellos tenían esos platillos voladores, ustedes saben que la rebelión son más de 300 millones de ángeles que se rebelaron, porque la Biblia establece quizás más de 500, que fue una tercera parte de los ángeles. Pero de esos ángeles que se rebelaron, dice la Biblia que hay 200 millones que están presos en el infierno. En el capítulo 9 de Apocalipsis nos habla de eso, que serán sueltos en un tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Si esos ángeles se rebelaron, entre ellos habían ángeles que tenían platillos voladores, que tenían esas naves, entonces ellos se fueron con sus naves cuando fueron expulsados del cielo. ¿Por qué yo digo eso? Porque la Biblia dice que los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Si Dios te da algo a ti, no te lo quita. De hecho, fíjense que Satanás tenía poder y Dios no se lo quitó. Por eso ustedes ven que el libro de Esther, que nos habla de la situación que pasó con Mardoqueo, con Esther, con el rey, ¿verdad? Y con la reina Basti, que no quiso obedecer al rey, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando engañaron al rey y el rey firmó el edicto para que mataran a todos los judíos, cuando él se dio cuenta por Dios que usó a Esther para llevar esa realidad al corazón del rey, el rey dijo que él no podía hacer nada ya, porque en las leyes de los medos y los persas está establecido que era irrevocable lo que el rey firmaba, y que ni el mismo rey podía quitarlo porque le podía costar la vida. Entonces, ahí la revelación, porque por favor, la Biblia de revelación no es lo que usted interprete. Por revelación de Dios, en Esther Dios está diciendo y dándonos un ejemplo de lo que son las irrevocabilidades de Dios, o sea, las cosas que son irrevocables. Porque Él puso ese ejemplo, pero si el rey, porque si Dios revoca algo, significa que se equivocó. Irrevocables son los dones. Y entonces Esther, cuando le pidió al rey que lo revoque, no pudo. Ahora, ¿qué hizo él? Dio un edicto que le dio más poder al pueblo de Dios, en este caso el israelita. Y los israelitas acabaron con todos sus enemigos. ¿Comprende? Entonces Dios no le quita lo que le da al que se da. Si no fuera fácil, ya le quita el poder a Satanás, le quita el poder a los demonios y ellos de ver no se mandan juntos. Y se mandan a quien sea. Pero no. Lo que hizo Dios fue
Os doy autoridad en el capítulo 10 de Mateo, versículo 10. Os doy autoridad sobre toda potestad del enemigo. ¿Comprende? Él nos dio autoridad. Él no le quitó los carros a los ángeles caídos, que los ángeles caídos son los demonios. Él lo puede leer eso en el capítulo 12 de Apocalipsis. Así es, pastor. Yo incluso veía testimonios de personas que decían que habían visto ovnis, que eran tan impresionantes a la velocidad que ellos se desplazaban, se movían en el aire, según contaban ellos en su testimonio. Entonces, escuchándolo usted ahora, con lo que usted decía de Elías, que incluso vino un ángel buscando a Elías, a buscar a Elías, un carrero de fuego. Me guardo entonces. Sí, que el hermano al principio decía algo acerca de eso, de todo lo que se dice. No, síguelo. La participación. Cuando hablamos de los platillos voladores, o llámese ovni o como se llame, nosotros como Biblia, nosotros como leemos la Biblia, tenemos algo de conocimiento, le creemos a la Biblia que habla de eso. Pero, ¿qué otras cosas hablan de ¿cómo te digo? Por ejemplo, apareció un carro con ojos y llenó de fuego y se llevó al varón. ¿En qué otra parte de la Biblia nos habla también de otros sucesos similares, porque se haya usado algo similar como ese carro de fuego? Bueno, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 68 que tenemos millones de carros en el cielo. En el caso de Elías, un carro de fuego se lo llevó. Ellos decían de fuego por las grandes luces. Y estaba buscando ahora el versículo donde estábamos leyendo ahorita en Ezequiel, que después del versículo 15 como el 18 dice que se movía a una velocidad increíble. Ahí lo dice, que era una cosa que no se podía ni percibir el movimiento. Lo dice la Biblia. Y con respecto a eso, en esa de Elías también tenemos otros casos donde se presentaron carros de fuego. Por ejemplo, en el caso de Elías, cuando se fueron a llevar en segunda de Reyes, donde está el caso de Eliseo y Elías, cuando se quedaron, el mismo Eliseo lo vio muchas veces. En el caso de cuando rodearon a Eliseo con el cielo, que estaba con él también el alma del carro de fuego y su gente de caballo, que él lo veía alrededor. ¿Qué tienen en el verso ahí? Entonces, hermano, existen los carros, pero no lo manejan seres de los planetas. Lo manejan ángeles caídos y ángeles no caídos. Pero lo que se manifiestan son los de los ángeles caídos. Se manifiestan. Y por eso existen, porque son reales, existen. Y tienen poder, los que lo manejan también. ¿Cuántos se moverán dentro de ellos? Yo no lo sé. Pero yo sé que existen porque la Biblia lo establece. Amén. Ahora bien, esos que lo manejan son demonios. Yo tuve una visión, cuando yo me reveló este tema, yo tuve una visión antes de que se cayeran las torres de Gemela, allá en Estados Unidos. Yo estaba en la acera y había un carro parado y los muchachos estaban todos recostados en el carro así. Y yo estaba en la acera de frente a ellos y ellos recostados en el carro. Yo le estaba hablando de este tema, de que existen los platillos voladores, pero que no son de otro planeta, sino que son demonios que andan en ellos por concepto de que ellos lo manejaban y lo que se revelaron Dios no se lo quitó porque irrevocables son los dones. Yo le estaba explicando eso en esa visión. Pero de un momento a otro, en el cielo, ocurrió como una explosión, pero superatómica. Sonó un ruido terrible, una explosión terrible en el cielo. Y yo vi cuando explotó que el cielo también se comenzó a rasgar. Y se iba rasgando como si fuera una sábana gigante y súper gigante que se va rompiendo. Pero cuando se va rompiendo, el sonido que producía ese rasgamiento de esa especie de sábana era terriblemente fuerte. Pero cuando se abría ese hoyo que se le hacía, ese rasgado, entraba por ese hoyo, por ese rasgado, entraba un haz de luz
con una potencia tan grande que cuando le topaban el edificio explotaban para arriba. Y ardían en fuego y explotaban y comenzaban a caer del cielo los pedazos de roca y de piedra y de brodo del edificio y de acero. Y comenzaban a caer arriba la gente. Y yo me mandé. Pero antes de eso, cuando estábamos ahí, que se manifestó primero, estábamos ahí hablando, se manifestó un platillo volador antes de la explosión. Se manifestó un platillo volador y cuando lo vemos yo comienzo a reprender, vamos de rodillas a orar y a reprender que esos son demonios. Comenzamos a reprender antes de la explosión, comenzamos a reprender y reprendimos y echamos fuera y ordenamos en nombre de Jesús, pero nos despiertan unos gritos, ¡ay, Señor, y cuando nos despiertan yo voy, ¿qué pasa? Ay, hermano, que yo no le creía a usted. Como hay muchos que no creerán. Yo antes me preocupaba por demostrar por la Biblia lo que yo predicaba y enseñaba. Porque lo que yo enseño, lo enseño porque Dios me lo reveló. Yo no hago nada que Dios no me haya revelado. Nada. Dios me lo reveló. Yo no obligo a nadie. El Señor mismo me dijo, porque yo me preocupaba mucho por eso, que no me preocupe por eso. Él me dijo a mí: no te preocupes por eso, porque yo soy el que doy convicción de la verdad, del pecado. Y su juicio, Él es el que lo da. Entonces yo cuando predico, doy el testimonio, no me preocupe. Si usted cree, crea. Y no me crea, ore y lea Biblia. Y pídale a Dios y dice, eso es lo que tiene que hacer. Comprende. El muchacho no me creyó. Y entonces, como yo no le creí, me dijo, hermano Pedro, vinieron esos demonios y ahí yo pude ver cuando lo pude figurar, que Dios permitió que yo lo viera como son realmente, porque los demonios son una cosa terriblemente, dan hasta asco, una cosa terrible y grotesca, hombre. Y entonces yo me di cuenta que usted tenía razón. Ay, hermano, perdóneme por eso, perdóneme. Y yo dije, que usted, hermano, en vez de decir que es mentira, haga como lo de Berea, que lo de Berea comenzaron a leer y a orar y a ver qué es lo que del tema, hágalo usted igual. Entonces, cuando estaba hablando con él, fue que pasó la explosión. La torre. Sí. Bueno, después resultó que al poco tiempo explotaron la torre. Pero lo que yo vi era ese rayo de luz que iba entrando y con esa explosión que produjo el relajamiento. Entonces, cuando topaba a los edificios, la luz le daba así, explotaban porque seguía abriéndose. Y cada edificio que le iba dando la luz, cuando se iba abriendo, se explotaba y comenzaba a caer arriba la gente. Y yo me mandé, corre. Y cuando llegué casi como al final, hay una puerta y yo hago así, la abro. Y cuando la abro veo todos esos demonios que vienen encima de mí a tocar porque yo cierro la puerta. Y entonces cuando miro para atrás no veo a nadie y veo todo en paz. Y veo un caminito derechito y comienzo a caminar por él. Camina. Y llego a una iglesia llena de niños. Yo prácticamente entro y yo era adulto, pero toda la niña, había una niña media grandecita, pero después toda la niña. Y yo me siento, yo no conozco a nadie ahí, y yo me siento atrás de la iglesia, y me voy sentando calladito, y cuando me voy a sentar, que nada más me estoy bajando para sentarme, la persona que está en el púlpito dice, hermano, quiero decirle que acaba de llegar el hermano Pedro Cruz. Él va a estar sentado ahí por ahora, pero el llamado de él para que sea nuestro pastor, y ese es su silla, y anunció a todos. Entonces yo, que me iba a sentar, no me senté y me paré. Yo le dije, así que saluden al hermano. Dios le bendiga, y me volví a sentar. Esa fue la revelación que Dios me dio de parte de la revelación de mi llamado pastoral y también de eso, del tema de los platillos voladores, que está bíblicamente está establecido que existen naves en el cielo. No soy yo que lo digo, ustedes lo leyeron. Léanse el Salmo 68, 17. Ahora esa nave la tienen los demonios. Y más de lo que está escrito es pecado. Los demonios la tienen que ser revelados, porque Dios no le quita lo que le da a nadie. Irrevocables son los dos mismos llamamientos, dice la palabra de Dios. De modo que lo que se está manifestando y están viendo son naves espaciales satánicas. No se pierdan. Yo, con respecto al tema, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. Actualmente nosotros hemos estado viendo en la noticia de soldados americanos que iban encontrado supuestamente parte de pieza de nave alienígena. Entonces yo le hago a usted la pregunta,
¿Qué usted opina con respecto a eso de que ellos han encontrado parte de pieza alienígena? O ya que nosotros sabemos que los demonios son como forma de espíritu, la nave será cierta de que son estructura o serán también forma de nave creada como si fueran transparentes, en donde ellos se montan, o sea, que no son naves hechas por estructura, sí, por seres humanos o por estructura como metálica, como actualmente conocemos. Efectivamente. ¿Qué pensamiento usted tiene con respecto a eso? Y si ellos también, ¿usted cree que tengan dicho artefacto en algún tipo de laboratorio? No creo que esas naves sean naves normales que usted la puede destruir con un primero, corren 10 veces más rápido que la bala. Cuando usted lee la Biblia y que cualquier misil, usted dice que eso se mueve, una cosa increíble, y todo lo dice. Ahí en Ezequiel, del capítulo 1, usted lo ve entero, del versículo 15 en adelante, que se movía a una velocidad como de la luz. ¿Comprende? Entonces, eso es uno. Dos, esa nave, imagínate, si puede resistir, usted sabe que la presión de la velocidad aumenta lo que se llama la presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica es muy fuerte cuando usted va a velocidad, puede explotar. Por ejemplo, cuando usted va al océano fondo, hay naves que se explotan. La nave que se explotó fue por eso, porque la presión fue muy fuerte y con la velocidad también eso se multiplica. Esa nave va a una velocidad como de la luz, no le pasa eso. Porque Dios cuando hace una cosa la hace perfecta, ¿comprende? Entonces, eso no es así, eso pueden ser cosas que ellos estén inventando y tratando de engañar al mundo, como dijo el varón. Porque la verdadera nave del cielo nadie la puede destruir. El único que la puede destruir es Dios. Esa tecnología no es humana, esa tecnología es poderosa en Dios, ¿comprende? Y no hay ni una bomba atómica que le pueda hacer daño a un demonio, porque las armas que pueden combatir a los demonios, dice la Biblia, en el capítulo 10, versículo 4, de 2 de Corintios de Romanos, dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar todo lo demoníaco y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, que te están diciendo que tú no puedes vencer al enemigo ni a los artefactos que tengan con cosas de este mundo. De este mundo, porque no puede, no hay manera. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta que yo tengo es, ¿usted cree que en base a lo que estamos comentando también, porque hay muchas personas que piensan que quizá fue cosas de otro planeta, han traído mucho conocimiento aquí a la Tierra, como por ejemplo lo que son las pirámides de Egipto? ¿Qué usted piensa con respecto a eso? Yo pienso que hay tecnología que nosotros no conocemos. Hay, por ejemplo, una tecnología que se está comenzando a experimentar ahora con los imanes. De hecho, yo creo que estuve leyendo hace un tiempo de tren bala que va suspendido en imanes, y eso al no tener ningún tipo de rozamiento no produce ni siquiera calor. No tiene rosa con... No, porque el rozamiento, la fricción produce calor y eso va prácticamente en el aire. Y vuela a una velocidad, anda a una velocidad en sus rieles especiales terribles. O sea, hay mucha tecnología que se perdieron. Y dice la Biblia que lo que es ya antes fue. O sea, lo que es ya antes fue. O sea, que cuando viene y encuentran cosas que creemos que es algo nuevo, pero Dios dice, papá Dios, que es el que revela todas las cosas y el que nos da la ciencia, porque el Salmo 94:10 dice que Él es el que nos da la ciencia. O sea, estos inventos científicos, todas estas cosas que han llegado, son de Dios, son bendiciones que Dios nos ha ido dando. Nos la ha ido dando poco a poco porque la maldad del hombre es demasiado grande. Por ejemplo, yo sé que existen ya remedios para todas las enfermedades, yo no sé por qué la Biblia lo dice. Dice que hay 12 plantas que dan frutos maravillosos, naturalmente. Esas 12 plantas simbolizan los 12 apóstoles, pero también es literal, y que sus hojas son para medicina, y que sanarán todas enfermedades. Y existen muchísimos productos ya
que pueden sanar todo, pero no es negocio. No es negocio, Un amigo. negocio de carácter. No es negocio para la farmacéutica, no es negocio para los doctores. Pero miren, el hijo mío, yo lo llevé siendo un niño con ameba a la clínica Independencia y esto no me lo quito. Yo lo digo. A la clínica Independencia. Y yo veo a mi hijo que tiene 3 días muriéndose de un bebé. Y para canalizarlo y darle la medicación por la intravenosa. 3 horas apoyándole al pobre niño sufriendo cada apoyo. Entonces yo, nervioso, busqué en internet, orando, porque yo oro siempre. Busqué en internet y busqué que decía diagnóstico y tratamiento sobre la ameba. Y encontré que el peor de los medicamentos que existen en el mercado, por lo menos en esos días, no sé si ellos habrán hecho avance en la tecnología de ese medicamento, era el que le estaba dando a mi hijo, que es metronidazol. En esos días duraba 10 días para tú sentirte un chingo mejor. Sin embargo, cenidazol y quinidazol y nitazosadina y yo no sé si amicilina o una cosa así, nitazosadina, te la quitan en 3 días, la nitazosadina te la quitan en 3 días totalmente, pero en la primera toma tú te sientes bien, te paran, te quitan los dolores, los gases y todo eso, los cólicos, te quitan la primera, y el cenidazol y el tinidazol te lo quitan con una sola. Sin embargo, ella le estaba dando eso. Cuando yo vi eso en internet, hice así, imprimí unas cuantas hojas con esa información de los 10 medicamentos mejores. El primero, cenidazol, tinidazol, nitazosadina, aminoxidilina y así. Y el último, en el número 10, metronidazol. Voy donde la doctora y digo, doctora, pero mire, ¿por qué usted no me da uno de estos? Porque mire, mi niño tiene 3 días, mire cómo está sufriendo. Ah, no, es que esos medicamentos todavía no están en el mercado aquí para niños. Y se va, pero ella no se da cuenta que desde que ella sale, yo tenía que salir porque yo tenía que irme a trabajar. Y yo voy detrás de ella y ella va con el doctor y le dice, qué tonto Y le vamos a sanar a su niño de una vez. ¿Y de qué viven los doctores? ¿Y de qué se mantiene la clínica? Y yo lo escuché. A mí nadie me lo dijo, yo lo escuché. Óyeme, le quité a esa doctora de una vez a mi niño y fui a hablar con otra doctora y dije, mire, si usted va a ser la doctora de cabecera de mi niño, pero con una condición, no me negocie con su salud. ¿Cómo te quiere decir con eso? Y el médico, y le expliqué, le conté lo que pasó. No, usted me va a dar algo, también te dan, me le dio esas mismas 4 medicamentos y el quinto, y para la gripe, que es un problema terrible con la gripe, tú sabes que le dan a los niños. Y yo voy al quinto, pero doctora, deme algo. Ay, te voy a dar un cefadrol, me dio cefadrol. Y me dijo, este sí lo va a sanar. O sea que ella sabía que los otros 4 no le iban a sanar. Efectivamente, ese me lo sanó. Ya definitivamente los médicos no tienen vocación, sino es el negocio de la medicina. Es un negocio que ellos saben. Lamentablemente a ellos no les gusta que le digan que es un negocio, pero es el negocio de la medicina, porque ellos quieren seguir haciendo las cosas por vocación, pero es algo que en realidad no existe. La mayoría, habrá doctores que son serios. Por ejemplo, yo te puedo decir que yo tengo un primo que se llama Jorge Solano, que ese no negocia, ese ayuda todo el mundo. Allá en Banía, donde él está, en Nuestra Señora de Grega, con cirujano general, todo el mundo lo quiere. Y yo mismo estando allá veía, ay, usted es primo de él. Ay, pero mire ese doctor, mire, me hizo esta operación sin un chele, me hizo esta operación. Vive operando gente ahí. Oiga, yo quiero que ustedes vean cómo son esos lugares de cirugía. Es una mesa todo fea, un ambiente todo, no le dan mantenimiento, no ayudan. Esos médicos están los pobres haciendo lo que pueden ahí. Ese doctor venezolano operando a la gente sin ni siquiera poderle poner un pañito ahí a la gente para ayudar a la gente, porque no hay de nada. Tiene que usar su dinero y sus propios instrumentos para trabajar. Eso es lo que tiene el mundo. El mundo está maldito porque la Biblia dice que el pecado lo que trae es maldición y que el que peca es del diablo, dice 1 Juan 3:8. Y por eso es que está sucediendo todo lo que está sucediendo, que están engañando a la gente, los demonios se están manifestando, los platillos voladores que son de verdad platillos voladores, porque no dudo que estén haciendo alguna cosita por ahí con tecnología muy moderna, y pero no se pueden comparar con lo que describe la Biblia. Tocando el tema de los platillos voladores, qué bueno. Ya Los Ángeles Caídos lo usan para hacer su demoniato, sus cosas, pero también
hay ángeles celestiales que también lo usan, según dice la Biblia. Porque no todos se revelaron. No todos se revelaron. Entonces, ¿Cómo identificarlo, verdad? ¿cómo? ¿Hacia dónde se dirigen? Está bien, los demoníacos, ya sabemos que salen a hacer su travesura. Pero los celestiales, ¿hacia dónde se dirigen? Si están al lado de Dios, del Señor, del Creador, y a través de Él están cerca de nosotros y nosotros de ellos. Bueno, en la experiencia que yo he vivido con cosas sobrenaturales de Dios, por ejemplo, yo todavía no he tenido ninguna experiencia con un platillo volador, porque una vez, pues lo voy a dar este testimonio, créalo o no importa, ¿sabes? Yo sé qué pasó. Usted cumple con deseo. Sí, oiga esto, yo estoy orando y vino un remolino y me recogió, pero una cosa fuerte, y me llevó en el aire. Y me llevó, yo no sé a dónde, no sé si fue en este país, no sé a dónde. Yo sé que cuando yo voy bajando, yo veo esa casita con un chalecito, con una galería, y caigo así, y pongo mi pie, pero yo no tengo nada en mi mente, Dios no me ha dicho di esto, di aquello, sino que yo fui, y cuando me paro frente a la puerta, veo la parte de adentro, si la puerta está abierta, ni ser de cristal, y veo a un hombre con su esposa y dos niñas, y están hablando, y toco la puerta. Y cuando viene él y abre, me dice, sí, dígame, mire Señor, yo vengo de parte de Dios a darle un mensaje. Dice el Señor que esta es su última oportunidad. Y si usted cree que es verdad que yo vengo de parte del Señor, oiga ahora, para que usted sepa que es verdad, si usted quiere, yo le voy a decir lo que usted estaba haciendo y lo que estaba hablando con su esposa y sus dos niñas allí en la mesa donde usted estaban sentados, allá atrás cerca de la cocina. Y él me dijo, no es necesario, porque yo soy un descarriado. Dígame lo que el Señor me dice. El Señor que ese es su último, que ya es su última oportunidad que se arrepienta. Y ahí mismo después de eso, el remolino de nuevo me cogió y me llevó hacia atrás. O sea, es una experiencia de un traslado que Dios me hizo, no en una nave, ¿comprende? Sino de esa manera que tenemos un ejemplo con Elías. Elías en un momento, cuando acá lo encontró, que acá lo estaban buscando porque hacía 3 años que no llovía, 3 años y 6 meses que no llovía, y eso está en la Biblia, el rey, ¿verdad? Y sucedió que acá lo estaba buscando para arrancarle la cabeza. Y cuando me encontró, le dijo, mira, tú eres que trastorna Israel, no, el que la trastorna eres tú, adorando a los demonios, apartándote de Dios y haciendo que el pueblo se aparte también. Entonces hablaron y le dije, mira, vete rápido, que la lluvia que va a caer, mira, no te va a dejar caminar. Vete rápido antes que comience a llover. Y dice que el rey arrancó, porque el rey, ustedes veían acá así, pero acá a veces se tiraba en el piso y se daba su trompa en el pecho y oraba, y Dios lo oía. ¿Tú has visto a ese demonio de acá? Mira, estaba orando, se humilló, lo voy a ayudar, lo voy a salvar. Y Dios lo salvaba de enemigos que venían ejército enemigo, lo salvó unas cuantas veces, que él se tiró de rodillas. Acá, entonces, ¿qué pasa? Era malo acá, era malo. Y con la reina que tenía al lado, un demonio. Entonces, le digo, vete, que la lluvia que viene no es chiquita, no te va a dar. Oye, tenía 3 años y 6 meses que no caía una gotica de agua. Mira, eso estaba todo muerto, los animales estaban secos, todo el mundo estaba muriendo. Y el rey duró 3 años atrás de Elías para arrancarle la cabeza. Pero cuando lllegó al momento de que se encontraba, no pudo, porque que. No, mira, ¿sabes lo que pasó? El rey se fue a todo lo de su caballo, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios agarró a él, y él llegó como 10 horas antes que el rey, allá en Jerusalén. Llegó primero a Samaria, donde estaba el castillo y el poder del rey. Llegó allá, Dios lo llevó en el espíritu, así como un remolino que llevó. Entonces, es bíblico todo y maravilloso. Los carros de Dios se cuentan por decenas de millares y se viven manifestando. ¿Sabe qué? Que no se manifiestan ahora. No se manifiestan ahora. Porque todavía hay quien lo detiene. Primera de Tesalónica, Colosenses capítulo 1, versículo 1 en adelante. Búsquelo. No, Colosenses 2. Dice que no se ha manifestado el inicuo porque hay quien lo detiene. Cuando se ha quitado quien lo detiene, entonces se manifestará. Bíblicamente y por revelación de Dios,
el que lo detiene es la iglesia, que Dios le dio autoridad a la iglesia para echar fuera todo demonio. Por eso cuando ustedes ven testimonio de ex brujos que hoy le sirven al Señor, ellos mismos lo confiesan, ellos mismos dicen que cuando hay un cristiano cerca de los centros de brujería que ellos tienen, no montan cabeza. Los demonios no montan cabeza. ¿Por qué? Porque hay un cristiano lleno del Espíritu Santo y ellos no pueden sentir ni siquiera a 10 metros la presencia del Espíritu Santo. Eso está ahí con el demonio grabando. Ay, Señor, ¿por qué no tortura? Que Cristo no le estaba dando golpes. Fue su presencia. Lo torturaba. Y esa presencia está en nosotros. Si nos santificamos, si le amamos, si de verdad vivimos como Él le agrada, en obediencia y humildad, sostenido por su palabra y caminando seguro que ella establece. No según nuestro evangelio, según el evangelio según yo, no según lo que Dios manda en su palabra. Que hay gente que quiere hablar disparate y tontería. No, lo que dice la Biblia es: si los demonios no tocan a un cristiano, no lo tocan. Dios dice en 1 Juan 5:18, lo que usted haya vivido, ese es su problema. Porque mucha gente sí, Dios no, ellos creen porque lo han vivido, pero lo han vivido. Primero porque no está en santidad ni en conocimiento, y porque tú lo admites que es así. Si tú admites que un demonio se te puede manifestar donde tú estás, se te va a seguir manifestando. Yo sé por la Biblia que no pueden. Si yo tengo santidad y conocimiento, no pueden porque Dios lo dice. Lea, hermano. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? Que ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Sí. Entonces siga leyendo porque hay parte del versículo más. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad. Solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que sea quitado. ¿Quién lo detiene? Entonces, cuando sea quitado, muchos dicen que la iglesia, yo digo que la iglesia y el Espíritu Santo, porque acuérdense que el Espíritu Santo vino a morar con nosotros en la dispensación que le corresponde a Él. Que tuvo la dispensación del Padre, la de Cristo y ahora la del Espíritu Santo. Entonces, la dispensación que le corresponde al Espíritu Santo es la de la gracia. Cuando termina la dispensación de la gracia, va a terminar esa autoridad que tiene el pueblo de Dios, no va a estar en el mundo porque se va a ir en el rapto de la iglesia. Después que pase el rapto de la iglesia, entonces van a comenzar a decir la gente que se fueron los platillos voladores que se llevaron a todos esos que se desaparecieron. Van a usar ese tema, y no solo eso, lo más bonito del caso es que en esa época, como ya no hay quien detiene el misterio de iniquidad, los platillos voladores y manejados por demonios se van a manifestar. Se van a manifestar en los tiempos después del rato, porque ya no hay quien evite que se manifieste el ministerio y el misterio de iniquidad. La Biblia será borrada. La Biblia será borrada en ese entonces también. Sí. Será borrada. Sí, después de... Ya el pueblo ya salpó. Sí, en el capítulo 11, versículo 8 de Amós 11:8, dice que en esa época, después del rapto, andarán la gente de mar en mar, de tierra en tierra, o sea, de continente en continente, buscando palabras de Dios y no la hallarán. No la hallarán, dice. Ese es el verso que te quiere asesinar. Sí, eso es, en esos tiempos también la palabra de Dios escaseará. Y en ese tiempo se activará de nuevo el ministerio evangelístico de los judíos, con 154,000 judíos que Dios va a utilizar con gran poder y gloria predicando en todo el mundo. Y también le ayudarán los ángeles. Le ayudarán los ángeles, dice la palabra de Dios en el capítulo 8, el 18 de Apocalipsis, que será predicado este evangelio por ángeles a toda nación, a todo pueblo y nación. Y que le damos la gracia a Dios. Ella es una pregunta, inquietud y otra hermano. No, realmente es un tema muy apasionante, muy profundo. Hay muchas reseñas bíblicas que podemos encontrar, pero también mucha situación de noticias, ¿verdad? A nivel mundial, que hoy día están en la palestra pública. Porque, como dije ahorita en el comentario de introducción, en el mundo hay muchas cortinas de humo. Y en mi caso, que estudiaba en una ocasión periodismo, y reconozco que hay muchas noticias que son para ocultar otras, para tapar otros sucesos que no convienen a una élite en la actualidad.
Entonces, están usando este asunto del operativo volador, a mi entender, para eso en estos momentos. Importante, usted lo diga, hermano, y es así, así es. Pues nada, hermano, esperamos en Dios como siempre que este contenido sea de bendición y edificación para cada uno de ustedes, recordándoles siempre que se suscriban si aún no lo han hecho, que compartan el video para que más personas sean bendecidas de parte del Señor, por medio de tu humilde siervo, y dejen su like. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Bendiciones.